Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Adriana, Alessandra, Ana, Ángel Rodrigo, Cabello, Arlen, todos los que nos están saludando. No sé si puedan ustedes comentar algo en el chat que tenemos habilitado. Si no, nos pueden dejar ahí preguntas, por favor, y comentarios para Jules. Aún no has compartido tu pantalla, Jules. Ok, Y este webinar también va a estar grabado, se los vamos a subir en nuestras redes sociales de Wacom para que lo puedan ver. así es, Patricio. Yo creo que voy poco a poco, también mostrándoles parte de lo que se había hecho en la primera parte de este webinar, no el que vimos hace 8 días, por confusión del horario. Una parte que ya habíamos adelantado y también quiero contarles que como todos estos videos quedan grabados, también los vamos a compartir en las redes sociales de Wacom y también las voy a replicar en mis redes sociales, entonces van a quedar disponibles para todos ustedes. Al igual que el set de pinceles que les habíamos comentado anteriormente en compañía de Wacom, los vamos a dejar disponibles a todos los que nos acompañan en estos webinars, los que se han registrado. Entonces, también les voy a mostrar un poco de lo que es el manejo de estos pinceles y cómo los podemos aprovechar, cómo también podemos empezar a instalarlos o cómo le podemos dar uso de una vez desde el programa. Entonces, va a estar bien interesante. Y también quiero invitarlos al webinar que eh, vamos a qué, vamos a dictar el próximo miércoles, que ya es, o sea, hoy vamos a ver lo que es la estructura, lo que es en sí la construcción del personaje, y para la próxima sesión del webinar con Wacom vamos a ver ya lo que es la retopología, ya es un poco más la estructura, pero un poco más limpia, ya mejor pensada para el tema de animación. Y vamos a hacer un Play Blast, que es como una previsualización de cómo va a ser el movimiento de esta criatura. Entonces, igual si ustedes tienen comentarios, si tienen sugerencias, si tienen dudas, por favor siéntanse en la libertad de dejar sus comentarios, de hacernos saber qué opinan y qué les gustaría también ver a futuro en esta serie de webinars con Wacom, ¿vale? Sí, ya podemos ver las preguntas. Hay preguntas ahí. Eduardo Ortiz pregunta dónde podemos ver los pinceles. Se los haremos llegar vía mail sin ningún problema. Pero adelante, Julius, para... Ok. ¿Que dónde pueden bajar los pinceles? Vamos a dejar unos links disponibles para que ustedes puedan descargarlos. Y va a ser un set de 6 pinceles. Eh, Son estos. Son tres que van a dar como una apariencia de la escama de dragón. Va a ser uno que es como una especie de puff, como una especie de infla, o sea, algo que va a inflar ciertas zonas, pero yo lo utilizo para dar unos bajorrelieves interesantes en los personajes. Y van a ser dos, los que van a dar más definición, van a ser dos pinceles adicionales que van a dar definición a ciertas zonas de los personajes o del personaje que vamos a hacer. Como les había contado anteriormente, nosotros estábamos en el desarrollo del personaje como tal, y nosotros empezamos desde una Z-esfera. La Z-esfera me sirve como, como base para crear la estructura inicial del personaje. Entonces, me voy a pasar aquí a la subtool, aquí era donde estaba haciendo las pruebas. Afortunadamente, gracias a Dios, aquí tenemos un time lapse que es el que me permite ver todo el desarrollo desde ceros del proceso que he tenido para la creación de este personaje. Bien, entonces lo que yo hago es emplear les presento, esta es la Z esfera, y a partir de esta Z esfera voy a crear otras Z esferas que funcionan como unos conectores
entre Z esferas para generar una estructura general y luego extraer una malla o una masa que voy a empezar a modelar. Entonces, básicamente, empecé desde la parte del pecho, ¿cierto? Después pasé a todo lo que es el abdomen y poco a poco fui construyendo la parte de la cadera. Pero esto no lo hice al azar, esto lo hice fue con una referencia, esta referencia, que es un sketch que había desarrollado después de definir ciertas características de la creación de mi personaje y luego lo pasé a una vista lateral que me sirve pues para construir este modelado 3D desde ceros. Bueno, como les decía, esta zetesfera no funciona como una malla. Si ustedes lo ven, es simplemente una esfera conectada con otras esferas, pero en sí no es una malla que yo pueda empezar a modelar, a generar bajos relieves o generar hendiduras o salientes, sino que esta va a ser la base para construir la malla inicial y empezar a darle un poco más de forma, empezar a darle un poco más de detalle. Entonces, algo que les hacía referencia de cosas que yo hago para tener un flujo de trabajo, un buen flujo de trabajo, es que en las referencias utilizo siempre un contorno blanco y un contorno, pues el del sketch normal, el negro, y eso me sirve cuando yo estoy trabajando con esta referencia y digamos que el programa me permite ver el volumen a través del índice de iluminación que va a tener en ese entorno 3D más la proyección de sombra. En muchas ocasiones esa proyección de sombra lo que hace es que no me deja ver ciertas áreas de la silueta, que es lo que yo quiero lograr inicialmente, y aquí es donde hago precisamente eso. Como ese contorno blanco va a ser una guía muy, muy buena, va a ser una guía perfecta para poder empezar a plasmar ya el desarrollo 3D. Entonces, yo empecé obviamente por esta Z-esfera y poco a poco le fui dando la transformación y la asignación de cada forma. Entonces, aquí en el timelapse les voy a mostrar en ustedes alcanzan a ver aquí arriba, se ve como una serie de cuadraditos. Estos cuadraditos determinan como el paso a paso para la construcción de ya sea del modelado, de esta estructura con Z-esferas, en fin, él genera como un historial de todo lo que yo hice para llegar a ese gran paso. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Aquí está perfecto. Esta fue la construcción de la estructura. Y aquí voy a de pronto a retroceder un poco, pero es para mostrarle a las personas que se vienen sumando a este webinar cómo es la función o cómo funciona inicialmente la Z-esfera. Entonces, si bien yo puedo darle desde esta sección Open, voy a integrar en una nueva subtulo, en una casilla nueva, voy a integrar una Z-esfera nueva. ¿Sí? Entonces aquí la tengo. Me voy a parar en esa casilla, ¿cierto? Y desde acá, yo creo que lo primero que voy a hacer es desactivar un poco el material gris. En este caso la Z-esfera no me gusta, no alcanzo no me siento cómodo con ese material, así que lo voy a poner en el Skin Shaded. Y aquí ya lo veo, pues, digamos, un poco más vivo, que me genera un contraste con el fondo. Bien, lo que yo puedo hacer es inicialmente activar la simetría para poder trabajar desde un hemisferio y que haga la réplica desde el otro hemisferio. Entonces, para ello, puedo ir a Transform y le voy a decir activar simetría. ¿Sí? El shortcut o la tecla de atajo es la tecla X. Entonces, con solamente presionar X puedo activar la simetría o desactivarla. Bien, entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Lo primero es, para agregar una nueva Z-esfera, utilizo el botón de Draw. Entonces, ustedes lo alcanzan a ver aquí arriba, la opción de Draw, y vamos a hacer un clic sostenido sobre la Z-esfera y vamos a desplazar hacia cualquier costado y esto nos va a generar una nueva Z-esfera que se encuentra conectada con la Z-esfera anterior a través de este pivot. ¿Cierto? Entonces, eh,
Así fue básicamente la construcción del personaje que les venía mostrando con el timelapse. Y lo que hice fue prácticamente generar esas esferas donde hay articulaciones, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo así como rápido, donde genero estas esferas a modo de hombros de cualquier personaje. Estoy haciendo pues algo muy a grosso modo. Entonces voy a utilizar mi herramienta de Move para desplazar estas esferas. Entonces con un clic sostenido sobre la esfera pues ya puedo moverla. Puedo escalarla, puedo darle ese tamaño ideal a esa esfera o también puedo rotarla ya sea desde su mismo eje como esfera o la puedo rotar desde el pivot que se encuentra conectado entre esferas, ¿cierto? Entonces acá voy a hacer desde esta vista aérea, voy a hacer a modo de hombros, ¿sí? Después voy a agregar otra esfera que va a ser prácticamente el torso, ¿sí? Y a este lo voy a desplazar hasta la parte de la cadera. A esto tengo que agregar ciertas escalas o ciertos tamaños entre esferas para poder dar definición. Entonces, ¿definición de qué? De la silueta que quiero lograr inicialmente. Entonces, para agregar una esfera, basta con activar la tecla de Draw, ¿cierto? Y si bien lo puedo hacer desde la misma esfera y con un clic izquierdo y arrastrar, también lo puedo hacer desde el mismo pivot que conecta una esfera a otra y simplemente le doy un clic izquierdo y voilà, él ha agregado una. Entonces así puedo agregar una o más esferas. ¿Cierto? ¿Esto para qué? Pues lo que les estaba contando. Necesito dar un registro de silueta. Entonces aquí puedo darle menos abdomen, aquí este puede ser un poco más grueso y este va a funcionar como el volumen de mi cadera, ¿cierto? Si lo veo desde un costado, si lo veo lateral, tal vez le puedo dar cierto movimiento desde esta zona, desde la zona del abdomen. Vamos a hacer Vamos a hacer inicialmente acá como la estructura de un troll, más o menos. Pues esto ya resumiendo un poco, como les había contado, todo el desarrollo de lo que fue la estructura del dragón. Entonces desde acá voy a agregar parte de volumen, o perdón, volumen no, voy a agregar la esfera para la Oye, cadera. Sí, claro, perdón cuéntame. que te interrumpa, pero creo que había una pregunta de un asistente, Jennifer Jiménez, donde te pregunta exactamente eso. Dice que deberías empezar por cabeza o torso, y creo que respondiste ahora bien la respuesta de esta Jennifer Jiménez. Ah, bien. Jennifer, un saludo especial. Qué pena si de pronto ya voy como muy acelerado. Me dices también, Patricio, si hay preguntas y vamos No, no, muy bien. respondiendo poco a poco. ¿Te parece? Claro, yo sí, encantado, sí. Ahí está respondiendo las preguntas, muchas gracias. Hay otra que pregunta, dame un minuto que tengo que mover esto. Eh, al crear un personaje, ¿de dónde se debe empezar? ¿De abdomen o cabeza? Es la misma pregunta de Jennifer, ¿no? Sí. El sistema, una pregunta que hace Eleni Martínez, ¿qué sistemas operativos acepta ZBrush? Sistemas operativos, bueno, yo lo he trabajado tanto en Mac como PC, entonces digamos que funciona bien, ya difiere de las características del equipo, de algo que yo recomiendo que es importante, que tenga una tarjeta aceleradora de gráficos, que sí es indispensable, ya sea para cualquier programa de diseño o ya sea un programa de 3D. Y digamos que eso es como lo más importante y claro está la capacidad del equipo. Yo calculo que para que dentro de las especificaciones, más bien dentro de las especificaciones que tiene el programa, lo mínimo por lo menos de RAM que exige el programa son 8 gigas de RAM. Lo ideal es tener 12 o 16 para que pueda correr bien y como les había contado, que tenga una tarjeta aceleradora de gráficos buena. Digamos, de las últimas me gustaría también mostrar ahí lo que es la eficiencia
y es precisamente cuando uno trabaja con una GeForce NVIDIA. Son como las que a mí me han funcionado muchísimo en el tema de PC. Y en el tema de Mac, sí, pues como son más compactas, es más tema de capacidad. Entonces, lo ideal, como les digo, 8 gigas superior a 8 gigas de RAM. Gracias, gracias, Jules. Si quieres, continúa. Has respondido varias preguntas para que ellos sigan viendo lo que estás creando. Muchas gracias a todos los que están conectados viendo el webinar. Buenísimo, y muchas gracias a todos los que van sumando poco a poco. Les damos la bienvenida y nada, ya continuamos con esta construcción. Esta es como la construcción de un personaje muy general, como les había contado también. La construcción a la que nosotros llegamos fue a esta. Esta es la del dragón que veníamos haciendo y lo importante de este desarrollo es generar una muy buena estructura para poder extraer la malla, poder extraer esa masa digital que vamos a usar posteriormente para dar todos los detalles. Entonces, ese es como el objetivo de la construcción con estas esferas. El proceso con Zscaler sí es muy intuitivo. La verdad es que cuando empiezas a trabajarlo es muy interesante y de entrada pues no siento que no sea difícil, no. Y yo creo que como algo que yo les recomiendo a muchas personas es que puedan hacer estos procesos, que puedan trabajar con una tabla digitalizadora. Y pues en mi caso, como ha sido la mayor experiencia y como ha sido de las mejores experiencias, yo recomiendo siempre Wacom. Entonces, eh, recomiendo muchísimo esto por muchas razones. Creo que de las más importantes es encontrar la forma natural y la forma en que puedo trabajar como si lo hiciera de forma manual. Es muy natural el proceso. Y lo otro que también me ayudó muchísimo es el asunto de salud, ¿sí? Sí, se puede decir salud. Eh, yo en mi proceso de trabajo como diseñador, mi profesión es diseñador publicitario, pero también tenía mucho de todo este desarrollo de creación de personajes, de ilustración, de modelado, del modelado con materiales blandos. Y digamos que para los que han trabajado con desarrollos de vectoriales, que los que han tenido que vectorizar, los que han tenido que hacer retoques digitales, entenderán cuando yo digo que una tabla me hace más eficiente en tiempos. Ya por lo menos la mano y mi muñeca como tal ya no se resienten tanto, o más bien no se resienten, porque esa era una de las falencias que tenía cuando trabajaba con mouse. Y ya pues a la hora de llegar a un ZBrush, pues no, imposible trabajar con un mouse. En mi caso, soy como muy detallista. Entonces, si el mouse no me reconoce los niveles de presión y no interpreta todo lo que yo quiero hacer, creo que no es el camino, no es la herramienta y tengo que replantear ese tipo de procesos. Entonces, eh, otro de los análisis a los que llegué, pues yo salía súper dolorido de mi mano, de mi muñeca, y digamos que si no cuido mi herramienta principal, que son mis manos, pues yo creo que entonces voy a tener problemas a futuro. Entonces fue, digamos que esa serie de razones por las cuales opté por buscar nuevas tecnologías para poder hacer estos desarrollos, pero también para el tema de salud. Sí, o sea, el Oye, mouse Jules, me destroza muchísimo la mano. Qué pena, cuéntame. hay dos preguntas que son interesantes. Una dice Jennifer Jiménez que no nos comentaste por dónde empiezas, y cabeza o torso. Esa es una. Y la segunda es, ¿en qué te basas para el manejo de las proporciones que nos hace Paola Hurtado? Gracias por sus preguntas.
Muchas gracias por sus preguntas. Claro, mira, lo primero que yo empiezo en las zetasferas es ubicando el volumen más amplio de la figura o del personaje, y en este caso pues se encuentra en todo lo que es el torso. Entonces, vamos a ver aquí el time lapse. Y vamos a ver que yo empecé fue desde prácticamente desde la zona de la clavícula para luego sacar los hombros, que sería como una conexión de la clavícula a los hombros, y posterior a ello pude conectar la zetasfera con la cadera. Entonces, para mí eso fue, digamos, el punto inicial para este desarrollo. Y en cuanto a las proporciones, esto digamos que lo estoy haciendo sin una guía. Lo ideal es tengan una referencia, y esas referencias están basadas en personajes fantásticos, porque hay que ver que el canon de proporción normal o convencional o real habla de casi proporciones de 7 cabezas, 7 y media cabezas o 8 cabezas, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a trabajar un personaje anime, nosotros vamos a un manga, perdón, cuando vamos a trabajar un personaje manga, en proporción va de casi de 8 a 9 cabezas. Digamos que esa es como una generalidad. Y cuando vamos al personaje cómic, digamos, difiere de 8 a casi 9. Entonces, digamos que esos son como esos parámetros que uso, y de ahí tomo las referencias de escala para la construcción de los personajes. Básicamente eso. En este caso, como también les había contado, pues estoy utilizando la referencia lateral del sketch que yo había hecho, pero para la construcción del dragón, que fue la primera parte que hicimos. Pero también como para abordar un poco más de la función de las Z esferas, estoy haciendo la construcción de este otro personaje, pues digamos que muy general. Y como he hecho tantos trabajos de este estilo, creo que tengo ya como una idea muy general de lo que son las proporciones para personajes de fantasía, de fantásticos. Entonces, eh, esa es, digamos, la razón por la cual estoy haciendo como esta construcción muy general, pero con los cánones de proporción aproximados a lo que es un personaje fantástico. Otra pregunta de Arlene Jenel. Dice, ¿usas libros de ilustradores para poder guiarte en tus modelados 3D o Sí, ilustraciones? muy buena la pregunta. Sí, a decir verdad, digamos que al principio utilizaba muchos libros de anatomía, pero eran libros pues digamos, para personas que estaban estudiando medicina y todo este cuento. Y la verdad es que era muy denso, era muy complejo entenderlo, y poco a poco fui descubriendo nuevos libros que me ayudaron a profundizar en este tema, de los que están más actuales, y digo que están muy bien enfocados. Hay un libro que es el de Anatomía para Superhéroes, es de Martín Canale y de Ariel Olivetti, grandes artistas, los admiro muchísimo. Ellos han logrado un libro, un material muy bueno para las personas que están interesadas, o ya profesionales que ya están en este rubro. Pues digamos que esto es una gran herramienta que deben tener todos en el tema, ya sea para lo que es ilustración y ya sea para lo que es modelado. ¿Por qué hablo de los dos? En mi proceso, siento que la ilustración me ayudó a llegar a ciertos puntos del modelado, pero el modelado a su vez me ayudó con procesos de ilustración. ¿Por qué razón? Y les voy a explicar. ¿Qué pasa? Si yo estoy haciendo acá un ejemplo, estoy haciendo acá un rostro, ¿sí?
yo en este momento estoy adquiriendo una experiencia tridimensional, estoy generando un mapa mental y cuando llego a la ilustración ya tengo una idea más precisa de cómo puede ser el plasmar una ilustración desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas o con diferentes posiciones. Entonces siento que uno ayudó al otro, o sea, lo que fue la ilustración me ayudó a todo el tema de modelado, pero el tema del modelado también me ayudó a hacer los desarrollos de ilustración. Entonces, libro recomendadísimo, de verdad, importantísimo, es el Anatomía para Superhéroes de Ariel Olivetti y de Martín Canali. Muy bueno, recomendado. Jules, hay una pregunta, dice, ¿por qué trabajar con pinceles de este Eduardo Ortiz? ¿Por qué trabajar con pinceles y no con alfas cargados en las herramientas estándar, por ejemplo? Ah, ok. Eduardo Ortiz. Hola Eduardo. Mira, no es que sea preferible una cosa o sea preferible otra. Lo que siento es que hay procesos para cada desarrollo y digamos que hay procesos para dar diferentes acabados. Si bien en este programa puedo hacer tantas cosas porque tiene muchos caminos, porque es una herramienta amplia, siento que puedo dar ciertos detalles partiendo del pincel en una etapa que no saltar de una vez a generar detalles en otra. Me voy a explicar en eso. Resulta que, como siempre lo digo y siempre lo voy a decir, nosotros arrancamos o empezamos, perdón, desde lo general a lo específico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a trabajar con alfas, tal vez voy a tener que recalcular, hacer otro proceso o replantear esa textura o esa estructura y tal vez ese trabajo se pierda. Tal vez como en muchos casos pasa que, y nos pasa a muchos que estamos muy motivados, estamos súper deslumbrados con el programa porque estamos trabajando como si fuera una plastilina digital. Entonces nosotros empezamos a dar detalle y todo el asunto y tal vez no era la etapa ideal para generarlo. Entonces ahí es donde difiere de en qué momento se utiliza un pincel que genere esas texturas versus un alfa que me genera una textura casi como si fuera un stencil. Am, si quieres, te hago las últimas preguntas para que termines tu sesión de lo que estás presentando. Sí. Jules, una pregunta interesante, no relacionada al tema 100%, pero sí de tu carrera de profesión que nos hace Everardo, dice Carrillo. Dice, puedes preguntar, dice, ¿dónde se puede trabajar de esto y qué también nos puede ir? Ah, ok, bien. Digamos que yo tuve la oportunidad de, ¿qué? De salir un poco de lo convencional y es enfocarme solamente en el mercado local, ¿sí? Entonces empecé a explorar en otros lugares, empecé a darme a conocer también en otras partes del mundo y poco a poco eso fue abriendo un poco más el camino. Bueno, y estaba interesantísima la pregunta por una sencilla razón. Yo trabajé en agencia dedicado prácticamente más de 13 años como gráfico, como director creativo, bueno, en fin. Y siempre me apasionó todo este tema de la creación de personajes, de todo lo que es la ilustración, todo lo que es el modelado, y como que era un paralelo grande y fue difícil cambiar ese chip de dejar de hacer lo que hacía en agencia a pasar a esto por esa misma razón, porque decía, ok, y entonces, ¿cómo me abro camino en esto que me gusta y cómo puedo vivir de esto, ¿no? Porque es lo más importante. En, dentro del proceso. Obviamente está la pasión y una cantidad de cosas que te impulsan a esto, pero poco a poco empecé a entender los diferentes campos de acción que tiene el 3D. Hoy por hoy podemos encontrar 3D para impresión 3D, podemos encontrar 3D para lo que son previsualizaciones, estamos hablando de modelado 3D para animación, para
realidad aumentada, realidad virtual. Y siento que pues obviamente hasta ahora está muy joven todo este proceso, pero es algo grande y si ustedes lo ven y lo perciben, nosotros vivimos y respiramos 3D. Entonces, vivir de esto es una excelente opción, que al principio obviamente como todo es duro, pero se puede vivir de esto y puedes enfocarte, como lo mencioné anteriormente, en lo que es impresión 3D, si te gusta ya materializarlo. Hoy por hoy ya las tecnologías de impresión 3D están súper evolucionadas, entonces puedes lograr grandes resultados si te gusta, por decir algo, las figuras de colección. Todo este cuento es bastante interesante. Puedes también explorar animación, puedes explorar también lo que es realidad aumentada y realidad virtual, que son campos que están surgiendo, están creciendo exponencialmente. Entonces, son industrias que se van creando poco a poco y lo más importante es estudiar a fondo no solamente el programa, porque pues el programa tiene muchas herramientas y como tal puedes usar muy bien las herramientas, pero necesitas conocimientos de fondo y de base, que puede ser, como en este caso, anatomía, puede ser el tema de ya conceptos más adelante de iluminación, de materiales y construir un buen portafolio. Por lo menos eso a mí me funcionó para darme a conocer. Fue empezar a mostrar todo lo que yo hacía, empezar poco a poco a mostrar todo lo que se podía desarrollar y así fue. Poco a poco me fui abriendo camino y me di a conocer en diferentes países. Hoy por hoy tengo clientes en China, en Rumania, en España, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, tengo clientes así, pues, digamos, en varios lugares y me ubican es precisamente para desarrollos ya sea de animación, ya sea del modelado solamente del personaje, ya sea el modelado también de cosas así como mezclas de lo que es el orgánico con el hard surfaces, que son superficies rígidas, y digamos que todo eso ha sumado, entonces por lo menos a mí me ha funcionado así y ha sido el proceso que he llevado. Muy bien, Julius. Si quieres continuar para que sigan viendo y guardamos unas preguntas para más adelante para que puedan seguir viendo la construcción de esta criatura que estás presentando. Listo, perfecto. Retomamos entonces. Igual, si tienen alguna otra consulta, tranquilos, nos pueden escribir en el chat y vamos a estar leyendo poco a poco. Si tienen inquietudes, sugerencias también, sin problema. Bueno, entonces acá en esta construcción lo que hice fue la estructura en la zetasfera como les había mencionado anteriormente, pero con esto yo no puedo modelar en sí, no puedo hacer sino solamente la estructura. Bien, vamos a extraer de esta estructura, vamos a extraer todo lo que es la masa, la malla, lo que voy a empezar a modelar, a interpretar hendiduras y salientes. Entonces, para ello, me voy a las opciones del costado derecho. Van a ver que a todos les va a aparecer esta misma interfaz. No la modifico precisamente para que todos tengan claro de dónde se encuentra cada herramienta. Entonces, todo está por defecto, ¿vale? Entonces, al costado derecho vamos a encontrar la opción que me permite extraer la malla y nos vamos a Active Skin y le voy a decir Make Active Skin. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, él me ha creado otro archivo donde tiene la malla o esta masa digital. Entonces, vamos a verlo. Aquí, si lo podemos ver, dice Zetesfera 1 y vamos a pasar a la siguiente y dice Skin Zetesfera 1. En este caso vamos a ver más abajo el conteo de polígonos y vamos a notar que está en 422.907. Es una densidad de malla buena para empezar a trabajar lo general. Entonces, para empezar a trabajar conservando esta Z esfera, lo que yo hago es en la opción de Subtool, me voy a ir a la opción de Open y voy a buscar ese skin. Aquí lo tengo. Entonces voy a integrarlo y voilà, ya lo tengo.
vamos a pararnos en esa subtool, vamos a desactivar la de la Z esfera y esta es mi malla inicial. Entonces, ¿qué es lo que yo hago después de esto? Vamos a verificar el conteo de polígonos aquí. Eh, pues sí, está con un conteo bueno, no es un low poly, pero es bueno para empezar a generar hendiduras y salientes y por lo menos la silueta inicial. Algo que yo hago es cambiar el material. No trabajo de entrada con el material así tan blanco porque siento que me fatiga, siento que me cansa. Entonces lo que yo hago es automáticamente pasarlo al Madcap Gray. Entonces aquí ya tengo como una incidencia de luz y de sombra más neutro, entonces aquí ya puedo empezar a generar las primeras, el primer volumen y las primeras formas. Si digamos, si alguno de ustedes dice, ok, pero a mí me aparece como de un color rojo, si es este, el que viene por defecto. Este es el que viene por defecto con el ZBrush. Entonces yo lo que hago es, este también me funciona y la verdad duré mucho tiempo trabajando con este, pero no, me acostumbré definitivamente al Madcap Gray. Entonces se los recomiendo para que empiecen el proceso de trabajo. Entonces, para empezar, yo voy a trabajar con la herramienta estándar buscando un volumen inicial. Entonces, si bien puedo ampliar el tamaño o reducir el tamaño de mi pincel, lo puedo lograr desde esta opción en la parte superior, que es el Draw Size. Desde acá, si ustedes lo notan, el ring o el anillo me permite cambiar ese tamaño y también lo puedo activar desde un panel que puedo previsualizar, que puedo usar eh, tocando la barra espaciadora y me aparece este panel. Entonces aquí ya encuentro como un atajo de muchas cosas. Por decir algo, tengo acá el del tamaño, tengo la intensidad de la presión que voy a generar. También tengo desde este otro costado, tengo la carta de pinceles que tiene por defecto el programa y también los que yo pueda instalar, como los que nosotros les vamos a obsequiar. Van a ser estos, el Dragon Skin. Este set se lo vamos a obsequiar a todos los que se han inscrito y que nos acompañan en estos webinars y les vamos a dejar un link donde lo pueden descargar. ¿Vale? Entonces, bien, aquí lo primero que voy a buscar es el pecho, darle un poco más de volumen al pecho. Van a notar que con el lápiz, presionándolo contra la tabla, va a ser muy sencillo este proceso. Si yo lo hiciera con el mouse, él hace simplemente una transición muy dura del paso del pincel y la verdad es que a mí no me funciona mucho. No, la verdad no. Para este tipo de procesos no recomiendo mouse por nada del mundo. Eh, Aquí ya voy ganando un poco más de volumen, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Como aquí me está previsualizando un low poly, que es como la marcación de estas caras que se notan así como unos cuadrados tan rígidos, yo lo puedo empezar a suavizar. Yo puedo presionar la tecla Shift y van a notar que el cursor cambia de color, cambia de rojo a azul. Entonces cuando empiezo con el clic izquierdo o cuando presiono el lápiz con la tabla, él me va a generar ese suavizado en la superficie. Y hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos un buen conteo de polígonos, en este caso tenemos 418.000, pues lo va a permitir. ¿Por qué hago tanto énfasis en el conteo de polígonos? Porque si es un conteo de polígonos muy bajo, pues la superficie va a quedar, digamos que un poco sin detalle, no logra ese suavizado. Tal vez no logro lo que yo quiero con esa densidad de malla. Entonces, pues estaría bien revisar de entrada eso. Si bien con el estándar puedo trabajar en las salientes, que es lo que estoy generando en este momento, cada vez que paso el pincel con la superficie, él genera una saliente, es porque yo tengo activada la opción aquí en la parte superior de CIAD.
Si yo activo la opción de CSUB, él va a generar la operación inversa. Quiere decir que él genera son hendiduras. Entonces, voy a presionar y él me genera las hendiduras para generar ciertas marcaciones. Entonces, de esta manera empiezo a trabajar todo lo que es la silueta inicial. Obviamente tenemos una serie de pinceles, puedo utilizar la de Move, los que alguna vez jugaron Super Mario, Mario 64, van a entender que se trata como cuando uno deformaba a Mario, que era como un pinchazo y ya simplemente hacías como un desplazamiento del selector. Y así pasa en este caso, es como llegar a ciertas zonas, hacer un clic y empezar a arrastrar, o si bien haces una saliente o contraes esa zona. Entonces está muy bien todo lo que son las herramientas que nos ofrece este programa, más la interacción que podemos lograr y todos los trabajos que podemos lograr con las herramientas adecuadas, en este caso con las Wacom. Hay otra cosa que destaco dentro de este flujo de trabajo y la herramienta es a la hora de trabajar con Wacom, las tablas Wacom tienen unos express keys o unos botones adicionales que yo puedo personalizar. Y eso me permite tener unos atajos de tecla que van a hacer que mi proceso sea cada vez más productivo. Entonces, eso también me ayudó muchísimo y también lo que es la personalización de los botones que tiene el lápiz, porque pues la mayoría tiene dos botoncitos, entonces por lo menos en mi caso el botón de arriba es el clic derecho y el botón de abajo es como un clic de opciones. Y está la otra opción que también es de las más increíbles, es el lápiz de 3D que tiene una opción adicional para hacer este tipo de paneos en programas como 3D Max, Cinema 4D, Maya y bueno, en fin. Entonces, tenemos muchas opciones, o por lo menos en mi caso encontré muchas opciones y muchas alternativas para muy buenos procesos de trabajo para este tipo de desarrollos. Oye, Jules, una pregunta de Arlene Sí. en él. Dice, lugares o páginas que recomiendas para aprender el 3D. Páginas recomendados, ok. O fuentes que usas para poder inspirarte y crear estas cosas en 3D o estos modelados. Ok, en cuanto a, digamos que lo que yo he podido, digamos como explorar un poco, Animum es una muy buena opción. También ese es online. Está presencial en Argentina. Tuve la fortuna de vivir allá un año y allá pude también conocer un poco más de ampliar un poco más estos conocimientos. Y está la escuela Da Vinci, que es increíble, tiene un muy buen nivel, es muy buena. Está también FX, que es especial para efectos especiales en Argentina. Esas son presenciales y son muy buenas, totalmente recomendadas. Entonces esas son como esas grandes referencias donde uno puede pues empezar con estos procesos. También hay otra que es DDG en Argentina también. Y, y allá, uf, el nivel de ellos es impresionante, de verdad. Si está alguien de DDG, un saludo muy especial desde Colombia. Y la verdad es que sí, tienen muy buen nivel y es uno de los recomendados. Oye, Dime, Jules, dos preguntas. No sé, perdón, no te quise interrumpir. no, dale. Jennifer Jiménez pregunta, ¿cuánto tiempo te toma crear un personaje realista en 3D? Y otra de Ingrid Alessandra Morales, ¿dónde veo el conteo de los polígonos? Regresando a la pieza que estás. Ok, perfecto. Bien, la primera. La primera era... Ay, ¿Cuánto Dios. tiempo te toma crear un personaje real? ¿Cuánto tiempo te toma crear un personaje realista en 3D? Lo siento, ya la edad. Em,
Bien, un personaje puede estar alrededor de lo que es la fase de modelado de 8 horas a casi 24 horas, lo que es la primera etapa. Y menciono una etapa o primera etapa, es porque cuando, no sé si a muchos les ha pasado, cuando uno empieza este proceso, tú dices, claro, sí, genial, eh, voy a ponerlo acá rápidamente. Yo digo acá, sí, sí, de verdad, esto es un dragón, genial. Y con esta versión esta es la ganadora. Y tal vez algo y vuelvo y yo, ah, caray, esto ya parece es un pollo, esto no es un dragón. Entonces, como que ese tipo de cosas hacen que uno pase por varias transiciones y varias etapas. Entonces, tal vez en un modelado bien, con el que yo me siento muy contento, tal vez pueda tomar hasta 2 semanas de modelado. Pero siento que todo eso va por etapas y como siempre también lo digo, no existen las ideas malas, sino son transiciones de esas etapas de las ideas. Entonces, lo que yo hago tal vez, como les mostré en este caso, tal vez de esta estructura me gustó este dragón, pero ok, listo. ¿Sabes qué? Yo también lo puedo aprovechar más bien es para sacar como una especie de alienígena, no sé. Entonces, hago este tipo de construcciones. Entonces, eh, digamos que difiere mucho de ya lo que quiero y hacia dónde lo voy a proyectar también. Porque, pues digamos que en el caso de ciertos desarrollos en impresión 3D, tal vez si lo vas a enviar en un filamento, en un PLA, tal vez un poro, una cicatriz o algo muy mínimo, tal vez ni se va a notar. Entonces ese es un detalle que se va a perder. Pero si lo voy a hacer en una previsualización o en un desarrollo fotorrealístico, pues claro, vale la pena. Entonces difiere mucho hacia dónde lo quieres llevar o realmente qué quieres con este modelado. Pero normalmente son en esa primera etapa de 8 sí, como a casi 2 días, 3 días tal vez. Ese es como el proceso. Y el otro, ¿me recuerdas el otro, Patricio, por favor? Qué pena. Sí, preguntar los polígonos, Ah, bien, ¿dónde los... qué pena. Muy bien. El conteo de polígonos lo puedo ver en la parte superior, acá. Son los polígonos que tengo activos. Y en la parte de abajo es el conteo total de polígonos. O sea, estos son los que tengo activos en esta subtool, en esta casillita nomás. Pero sumando todas estas casillas acumula este conteo general. En este caso son 5.575.000. Para previsualizar lo que es el conteo de polígonos por cada subtool, basta con solamente llevar el cursor a cada subtool y ahí está. Ahí está el nombre. En este caso es una skin Zetasfera 2 y tiene un conteo de polígonos de 422.907. Ese es como el conteo general. Y abajo pues ya me dice la referencia de conteo de polígonos, pero en todo el documento, en todo el archivo. Ah, bueno, también hay otra cosa que pues es muy importante para ir organizando ya una vez uno creando todo este subtool, es renombrarlas. Yo puedo darle nombre a esta subtool, entonces por decir acá me voy aquí al rename, a esta opción y le voy a decir, no sé, eh, troll. Ups, troll. Ahora sí. Entonces, me voy a parar encima de esa subtool y ahí me va a aparecer el nombre más el conteo de polígonos que tiene en este momento de esa subtool. ¿Sí? Sí está bien, eh, eh, Patricio. Sí, sí, claro, pues, hay muchas preguntas, Jules. Puedes continuar, digo, todavía tenemos 10 minutos para esta sesión. Invítalo si quieres al próximo, que es el próximo miércoles a la misma hora, obviamente a las 12, 2 Colombia, según están los posts en Facebook. Eh, Gracias a todos de verdad por participar y estar con nosotros en esta sesión.
Ok, no, muchísimas gracias a todos. Estoy muy contento y le doy gracias a Wacom por abrir estos espacios y generar esta integración y nada, compartir con ustedes es muy, muy, muy bueno, es increíble y lo importante es que esto que nosotros compartimos en estos espacios sea sea un aporte en sus procesos y en su vida como tal y vayan conociendo un poco también de lo que nosotros, de esos caminos en los cuales nosotros ya hemos recorrido, entonces está súper bien. Entre otras, el próximo miércoles, nosotros vamos a tener ya el personaje ya montado, ya prácticamente con detalles y todo. Aquí se los voy a mostrar. No, aquí esta es la parte donde vamos, ¿cierto? Pero de este personaje nosotros vamos a generar un proceso que se conoce como retopología y eso tiene como objetivo es limpiar un poco esa malla y enfocarla bien a lo que es la animación. Y ya esta animación la vamos a hacer en un programa que se llama Maya, es increíble también. Y desde allí vamos a hacer un Play Blast que va a ser como una previsualización muy general de lo que es el movimiento y la animación de este personaje. Entonces, pues están todos invitados y nada, ya saben, si ustedes tienen algún comentario, si tienen algún aporte, no lo pueden hacer saber por redes sociales. Está habilitado el perfil de Facebook de Wacom, Wacom Latinoamérica, Wacom en español. Es como un canal muy importante para todos, para que todos dejen sus comentarios, para que todos nos dejen sus consultas allí. O también lo pueden hacer desde mis redes sociales, me pueden ubicar como Jules Modelado y desde allí me pueden escribir si quieren por interno, me pueden dejar sus mensajes allí y en el momento en que yo pueda, con mucho gusto yo les voy respondiendo poco a poco, ¿vale? Sale, sí, Entonces, sí, de ese verdad, es. hay varias preguntas muy interesantes, Jules, la verdad. ¿Desde dónde puedes estudiar estas técnicas en Colombia? Se refiere, yo creo que a una institución. Ujú. Y para animar, ¿qué parte de Maya utilizas otro programa y cuál? Este es Paola Hurtado. O sea, hay varias preguntas muy interesantes. Ok, perfecto. Bien, yo desde Maya hago la integración precisamente de este personaje y empiezo el proceso de asignación de movimiento, que eso pues es lo que vamos a ver en el próximo miércoles, ¿sí? En general, Maya, yo trabajo la última versión, creo que es la 2018.2, pero pues digamos que a partir del 2017, 2016, la integración de lo que son los iconos y en sí la interfaz es muy, muy, muy intuitiva, ya te permite digamos, como reconocer, identificar todos estos iconos de una manera más fácil. Creo que es más visual el programa, no es como de pronto en ese tiempo donde estaba 3D Max como tan sólido. Entonces, sí, se entiende más. Entonces ahí es donde vamos a hacer el proceso de animación desde el Adobe, perdón, Autodesk Maya. En Oye, por Colombia para... último, Ah, ok. por último, Dios, pregunta Jolaine Vega, ¿puedes recordar cuál es el conteo de polígonos mínimo para un buen modelado? Bueno, eso depende, porque digamos que si yo voy a hacer una impresión 3D, el conteo de polígonos, no, o sea, ahí te puedes de pronto sobreactuar dependiendo del detalle. Pero si lo llevas para un modelado para dispositivos móviles, ahí ya tienes que empezar a trabajar con un conteo de polígonos, pero demasiado bajo. O sea, podemos estar hablando
de 20, 30, 40 polígonos no más, ¿sí? Entonces, difiere mucho para qué quieres este modelado, hacia dónde lo vas a llevar. Entonces, ese es como el asunto. Difiere es hacia dónde vas a sacar este modelado. Muy bien, Jules. Ya por último, si quieres dejarles a, la invitación para ver tu webinar, donde van a ver la parte de animación, muy interesante. Los invitamos también a que vean nuestras páginas de promociones, que van a poder ver y disfrutar algunas promociones que estamos corriendo para comprar su Wacom o hacer un upgrade de su Wacom. Y de verdad, muchas gracias a todos los que están presentes viendo el modelo de Jules aquí en 3D. Sí, buenísimo, ¿no? Y totalmente recomendado, o sea, para los que aún no tienen su Wacom, se lo recomiendo, recomendadísimo. Hay que tenerlo. Y nada, básicamente esperarlos entonces el próximo miércoles para ya ver un poco más ya cómo llevar este modelado a la animación. Y bueno, o sea, básicamente eso. Aquí hay otra cosa que ya para los que se han sumado poco a poco, nosotros les vamos a dejar este set de pinceles, ¿sí? Y hay otra cosita y hay otra, pues digamos que otro obsequio, otro presente que vamos a dejar y es la interfaz para zurdos. Es algo que yo pues digamos que no lo había contemplado hasta cuando llegó poco a poco sumando una serie de alumnos que pues obviamente esta interfaz es incómoda para una persona que pues es zurdo, entonces va a ser la interfaz para que ustedes la carguen, especial para un flujo de trabajo para zurdos. Oye, hay personas como Pablo Hurtado está muy contenta por escuchar eso de zurdos. Hay Ah, una pregunta buenísimo. que hace Alfredo Moraga. Dice, ¿cuánto sería el conteo final de polígonos para un trabajo de alto detalle y cuántos polígonos uno de bajo detalle? O sea, está refiriéndose básicamente si hay un estándar para mínimo, máximo, yo me imagino. Bueno, bien, digamos que en la experiencia que yo he tenido con respecto a eso, digamos que eso en muchas ocasiones lo determina es el Product Manager, que es el que me va diciendo, ok, mira, tenemos estas limitaciones, tenemos estas especificaciones, entonces esto lo vamos a llevar a una realidad aumentada donde el conteo de polígonos es muy bajo y quiero que por favor este modelado lo desarrolles en un máximo de 50 polígonos y que los mapas de información sean de 256 píxeles por 256 píxeles. Como también tengo otros casos donde ha sido para impresión 3D y te puedo decir que el modelado ha superado los 10 millones de conteo de polígonos. Entonces, difiere muchísimo desde de donde lo vayas a desarrollar, hacia dónde va este modelado. Y por lo general, cuando uno está ya en estos procesos ya un poco más técnicos, por lo general el Product Manager es el que te dice cuál es el requerimiento y las especificaciones. Pues muy bien, Julius. Mira, creo que acá hasta nos dejan una buena idea para nuestro próximo webinar, ya que termine esta serie. Dice Eleni Martínez, dice, ¿es necesario hacer unas partes íntimas de un personaje que se usa ropa o no? Podemos crear algo así igual en un futuro, un webinar contigo hablando de este tema. Pero muchas gracias a todos, de verdad, Eleni Martínez, Alfredo, Paola y todas las demás personas que están conectadas. De verdad, muchas gracias, principalmente a Julius por haber facilitado este webinar hablando en 3D. Los invitamos a ver el próximo webinar el miércoles a las 12 hora Pacífico, 2 hora Colombia y consecutivamente manténganse en contacto en nuestras redes sociales, Wacom Américas en español, y van a poder ver los horarios y los links para poderse registrar este próximo webinar. De verdad, muchas gracias. Jules, ya por último,
para despedirnos. Ok, perfecto. Nada, les agradezco muchísimo a todos y le agradezco muchísimo a Wacom, de verdad le agradezco muchísimo a, dar este espacio, poder hacer este intercambio de experiencias con todos ustedes y nada, les agradezco mucho. Y manténganse en contacto para los brushes que vamos a dar, que mencionó Jules al final del webinar. Sí, Muchas gracias. Y con esto damos terminado la sesión. Jules, gracias y nos vemos el próximo miércoles, misma hora. muchas gracias a todos, un abrazo grande. Al contrario.